que es conceptos básicos sobre magnitudes y protecciones eléctricas. Bueno, nos va a recordar al principio, tenéis ahí el índice, ¿no? Tipos de corriente eléctrica, instrumentos de medida y comprobación, magnitudes eléctricas básicas y su medida, relaciones entre magnitudes eléctricas, distribución eléctrica en baja tensión, defectos en las instalaciones, dispositivos de protección, representación de esquemas con dispositivos de protección y coordinación de las protecciones. Este tema lo veréis también en el módulo de viviendas, tendréis seguramente un tema, una parte muy parecida a esta de aquí. En el módulo de viviendas, como se trata más directamente con el reglamento, se toma como base el reglamento, pues hay un par de instrucciones ahí, sobre todo una que me habla de las protecciones. Nosotros vamos a utilizar parte de esa información de esa instrucción en este tema para ver la reglamentación que me obliga a proteger en una instalación. ¿Vale? El reglamento de baja tensión busca dos objetivos principales. El primero es la seguridad y luego hacer que las instalaciones sean económicas o viables, ¿no? Luego un tercero, que sean escalables, que se puedan ampliar con facilidad. El tema de las protecciones está directamente relacionado con la seguridad. En este caso, la seguridad de las instalaciones. ¿Vale? Luego, cuando hablaremos de contactos indirectos, ahí estaremos en seguridad de las personas. Pero el resto de protecciones de las que vamos a hablar aquí es para proteger a la instalación. Bueno, y los objetivos son lo que vamos a saber hacer al acabar. Esto está relacionado con las realizaciones del módulo nuestro de automatismos. Las tenéis ahí. Vale. Bueno, tipos de corriente eléctrica. Esto ya lo conocemos. Alterna y continua. Diferencia entre alterna y continua. Alterna, que es la que nosotros estamos utilizando, es la que tenemos realmente en toda la red eléctrica. Si pudiésemos representarla o si queremos representarla, que bueno, se puede ver, ¿no? Con aparatos, con analizadores de redes, por ejemplo, se podría ver la onda. Lo que tenemos es algo así. Si representamos cómo va evolucionando la tensión en el tiempo, sigue esa evolución de ahí. Esto es una senoide, es una función que, bueno, lo veréis en electrotecnia, la tensión que depende del tiempo. Vamos a dibujarlo bien, según la normativa. La letra que deberíamos de emplear para la tensión es la letra U. La tensión que depende del tiempo será el valor máximo, que son 230 multiplicado por la raíz de 2, por el seno de, ¿cómo era esto? 2pi por la frecuencia, sería 2pi por 50 por el tiempo, ¿no? No, vaya formulaca matemática que asusta. Pero bueno, como no vamos a trabajar con ella, pues tampoco nos va a asustar porque no la vamos a usar para nada. Si yo represento la tensión en el tiempo, la fórmula matemática sería algo así. Eso sería la onda ideal de tensión que tendríamos en la red, ¿no? Aunque parece una cosa ideal, este valor de aquí sí que es súper constante y la red lo mantiene. El 50 este de aquí, ese sí que es tal cual, ¿eh? Ahí no hay trampa. La red eléctrica lo mantiene fijo, pero fijo, fijo. Ese 50 de ahí lo vais a tener fijo siempre. De hecho, las variaciones, si tengo variaciones en la frecuencia de red, que a veces hay ligeras variaciones, un hercio arriba, un hercio abajo, suele ser un problema. Hay muchos dispositivos, por ejemplo, que tienen un reloj que cuentan, dispositivos electrónicos sencillos, que cuentan a partir de la frecuencia de red, y si yo cambio la frecuencia de red, lo que voy a hacer es que ese reloj se adelanta o se atrasa en ese momento. De hecho, aquí lo tenemos comprobado cuando utilizamos un logo, que es uno de los autómatas que vais a ver al final de curso. Las versiones más antiguas del logo las utilizamos con un temporizador horario, por ejemplo, con un interruptor horario, se acaba atrasando, se acaba adelantando precisamente porque esas versiones antiguas utilizan la frecuencia de red como referencia para el reloj. Bueno, ese valor de todas maneras es muy constante, ¿vale? Es el que me garantiza que todas las centrales se pueden sincronizar, pueden entrar a la vez, alimentar la misma red sin ningún problema. Porque todas tienen que estar dando una onda de tensión que tiene que ser síncrona completamente, tiene que ir a la vez. De hecho, antiguamente se utilizaban cuando se conectaba una central a la red, tenían en la sala de control un aparato grande con una aguja que te marcaba el momento en el que podías conectar
o te hacía, bueno, no solo marcaba el momento, sino que hacía para que a la hora de conectar te entrase justo cuando la onda estaba pasando por cero, subiendo o bajando, para que entrase las dos ondas completamente sincronizadas en el tiempo. Esa es la onda alterna, la que estamos trabajando, la que tenemos aquí. La velocidad con la que sucede todo esto que estamos dibujando aquí, es decir, ¿cada cuánto se produce este periodo? Pues estos son 20 milisegundos. ¿Vale? Habréis visto ya en electrotecnia seguramente el parámetro que se llama la frecuencia, que es lo que llamamos 50 hercios, pues el periodo, que es esto de aquí, sería el inverso de la frecuencia, ¿no? 1 partido de F serían 1 partido por 50, y estos serían 0,02 segundos, o lo que es lo mismo, 20 milisegundos, ¿vale? Ese es el periodo que tenemos en la onda de tensión. Es decir, ese cambio de positivo a negativo de la tensión ocurre a una velocidad muy, muy grande. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lámpara de incandescencia, hoy en día ya no se utilizan, pero si cogéis una lámpara de incandescencia, le echáis, por ejemplo, bueno, se puede ver, por ejemplo, con una cámara de fotos, poniéndola muy rápido y haciendo una tirada de fotos, con las cámaras que hay hoy en día que te tiran un montón de fotos por segundo. Se puede incluso ver que va a haber fotos en las que la pillas apagada, la pillas más encendida, la pillas más apagada. Realmente esa lámpara estaría todo el rato parpadeando. Estaría todo el rato como si fuese un intermitente, lo que pasa es que esa intermitencia es a tal velocidad que el ojo humano no es capaz de captar esa variación de luz. En el ojo humano tenemos una velocidad de adaptación bastante lenta, lo cual nos permite que ese parpadeo no lo vayamos a percibir. Con los fluorescentes tradicionales ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Es más acusado todavía el parpadeo, de hecho, cansa la vista, ¿no? Aunque nosotros no nos percibimos de él, es un parpadeo que nos acaba cansando la vista. En un segundo, entonces, fijaros que si la frecuencia es 50 Hz, tendría 50 encendidos y apagados de esa luz de ahí, 50 ciclos. Realmente 100, ¿no? Porque tengo una parte positiva y otra parte negativa. En cada 20 milisegundos se apaga 2 veces. Fíjate, tendría 100 apagados de la lámpara y 100 encendidos por cada segundo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que el cine, tradicionalmente, el cine analógico, digamos, o químico, de película química, tenía 24 fotogramas por segundo, y ves una película y ves un movimiento completamente continuo. Pues si son 100 veces, si con 24 ya no notamos ningún salto ni ninguna discontinuidad en una película, con 100 veces que va la lámpara, ¿no? Pues no nos damos ni cuenta. Pero realmente lo que utilizamos tiene esa forma de ahí. La corriente, pues va a ir a la vez que la tensión. Si estamos con una resistencia, veréis en electrotecnia como cuando tengo bobinas o tengo condensadores, la onda de corriente es una onda similar, pero se adelanta o se atrasa. Con las bobinas normalmente la intensidad se atrasa y con los condensadores la intensidad se adelanta. ¿Vale? Esos son efectos que luego también utilizamos y le sacamos utilidad en electricidad. Pues, por ejemplo, cuando conectamos motores, pues hay un efecto, motores o cargas inductivas en general. Todo lo que tenga bobinas. La corriente se retrasa y eso produce un consumo de energía que se llama energía reactiva. Es una energía que no se utiliza para nada, es una energía que va y viene entre la red y el receptor, totalmente inútil, bueno, inútil no, útil para que el receptor pueda funcionar, pero que realmente no me origina un consumo, pero sí me está originando corriente por los cables. Entonces, como el efecto de los condensadores es el contrario de las bobinas, si la bobina retrasa la intensidad, el condensador la adelanta, pues poniendo condensadores compenso ese efecto de las bobinas, lo anulo, digamos, y funcionan igual que si fuese esa instalación, que si fuese en resistencia, igual que la corriente continua. Vale, todo eso lo iréis viendo sobre todo en electrotecnia, que vais a tratar todos estos temas y os van a dar la base para entender todos estos temas. Vale, ¿cuánto vale esta onda de alto? Otro tema que sí es relevante. Esto vale 230 en la monofásica normalizada que tenemos, en Europa, por raíz de 3, por raíz de 2, perdón, no de 3. La raíz de 3 ya la veremos más adelante. Vale. Esto es lo que se llama el valor máximo. Multiplicáis, me parece que sale algo así como 311 voltios o coma algo. Vale, esa es la altura que coge la onda. ¿Qué es entonces el 230? Porque hablamos siempre de 230.
Ese sería el valor equivalente de corriente continua, se llama, o valor eficaz. Es decir, sería, imaginaos una resistencia, ¿no? La resistencia, habréis visto ya en electrotecnia y lo comentamos aquí, como una resistencia, cuando yo le hago circular una corriente, se disipa calor, ¿no? La resistencia consume potencia en forma de calor. ¿Vale? Es lo que se llama el efecto Joule. Y hay una fórmula que me dice que el calor producido es 0,24 por intensidad al cuadrado, por resistencia y por el tiempo. ¿Vale? Con el cuadrado de la intensidad, quiere decir que en cuanto aumente un poco la intensidad, pues el calor que se produce aumenta mucho más. ¿Vale? Ese es el principio físico que utilizan las calefacciones. Cuando utilizamos una calefacción eléctrica, lo único que tenemos es muy sencillo. Es una resistencia que la estoy alimentando eléctricamente, se calienta y la aprovecho para calentar la estancia en la que esté donde yo ponga esa calefacción. Una plancha exactamente lo mismo. La parte que calienta, por ejemplo, el agua en una lavadora es exactamente lo mismo, un lavavajillas. Cualquier electrodoméstico o cualquier máquina que con electricidad caliente es simplemente una resistencia, no tiene más misterio. Muy sencillo, desde el punto de vista de concepto también. Bueno, pues os decía, el valor eficaz. Si yo pongo una corriente continua de 230 voltios, el calor que se produce en una resistencia, los efectos de esa corriente continua serían exactamente los mismos que una corriente alterna cuya altura de la onda son 230 multiplicado por raíz de 2. ¿Vale? Ese es el concepto de valor eficaz. Es el valor de corriente continua equivalente a esa onda de alterna. ¿Por qué la altura de la onda de alterna para producir el mismo calor tiene que ser más alto? Porque hay veces que la onda vale cero, ¿no? Cuando estoy, por ejemplo, en esta zona de aquí, es muy fácil ver que se va a producir muy poco calor, ¿no? Porque ahí tengo poca tensión. Aquí también. Y aquí también se produce poco. Para compensar, pues la onda, por aquí que es cuando más calor está produciendo, pues la onda sube mucho más arriba, ¿no? Sube mucho más alto. Eso sería el concepto más intuitivo de por qué el valor equivalente de continua es más pequeño que la altura de la onda que tengo. Nosotros al final en la práctica lo simplificamos mucho y utilizamos el valor equivalente de continua como el valor de la tensión que tengo en alterna. De hecho, cuando mido con el polímetro, si es un polímetro bueno de verdadero valor eficaz, me da justamente ese valor del valor eficaz de la onda, el 230, el valor equivalente de continua. Vale. Bueno, todo lo que es el armazón teórico de la electricidad, sobre todo si nos vamos a los cálculos del reglamento, está pensado para que trabajemos como si fuese corriente continua, para simplificar las fórmulas al máximo. ¿Por qué? Porque, como imaginaréis, tener que trabajar con esta fórmula que tengo aquí en valores instantáneos es completamente inviable. ¿Vale? Es completamente inviable. Si tengo que manejar esa fórmula con un seno y una función matemática, eso no hay quien lo... Cierto que tenemos ordenadores y que, bueno, hoy en día se pueden hacer cálculos eléctricos utilizando ese tipo de fórmulas muy, muy precisos. Pero es que para una instalación no necesitamos tanta precisión. En la ingeniería, por ejemplo, o en la tecnología, a diferencia de alguien que estudia, por ejemplo, física o la ciencia desde un punto de vista más científico, un técnico no necesita una precisión muchas veces muy alta. Jugamos con lo que se llaman márgenes de seguridad. Yo calculo un valor y lo calculo dentro de un margen, un 10% hacia arriba, un 10% hacia abajo, y para mí es suficiente. No necesito saber el valor exacto. ¿Vale? Por eso hemos simplificado todo y trabajamos con valores de continuo. El reglamento, todo lo que os pone son valores eficaces o valores equivalentes de continuo. Cuando os dice, tengo una instalación trifásica de 400 voltios, esos 400 voltios son valor eficaz, valor equivalente de continuo. Bueno, dije lo que es la corriente alterna, que es la corriente continua. La corriente continua es mucho más sencilla, ¿no? La corriente continua, la que tengo sobre todo, la utilizo en la electrónica, pues es un valor que es constante en el tiempo, ¿no? Tengo aquí una tensión, por ejemplo, de 12 voltios, pues sería una tensión de 12 voltios en cualquier instante de tiempo que yo vaya mirando. Si miro en este instante T1, 12 voltios. Miro en este instante T2, 12 voltios. Siempre el mismo valor. Eso es corriente continua
Y luego tengo la corriente continua pulsante, que esta sí que la tengo muchísima en electrónica, dentro de los circuitos digitales, que es una corriente de este tipo, ¿no? Los pulsos pueden ser distintos, pueden ser siempre iguales. Es decir, la onda varía entre dos valores, por ejemplo, imaginaos entre 24 voltios y 0 voltios, ¿no? Esta es la que se llama corriente continua pulsante. Vale, dentro de los circuitos electrónicos, circuitos, por ejemplo, digitales, los autómatas con los que vosotros vais a trabajar, dentro tienen lo que se llama una señal de reloj, que ya es así, es una señal que está dándome una serie de pulsos para que funcione en determinados instantes todos los circuitos electrónicos. Circuitos electrónicos funcionan como si fuese la música. Cuando ponéis en un piano se pone el metrónomo que va haciendo tac, tac, tac. Circuitos electrónicos digitales funcionan así. Hay un reloj que va marcando un ritmo y todos los circuitos se van comunicando y van intercambiándose valores en ese instante. Cuando el reloj marca el valor alto de tensión es cuando ellos intercambian valores. Las comunicaciones de Internet y todo funciona así. Los ordenadores funcionan de esa manera. Cuando os dicen, tengo una CPU de no sé cuántos gigahercios o megahercios o lo que sea, esos megahercios es la frecuencia que tiene esa señal de reloj que os está marcando cuando funciona. Mientras más gigahercios tenga, mientras más rápido vaya el reloj, más rapidez va a tener el procesador en gestionar la información. Más rápidamente va realizando operaciones, porque al final un ordenador, lo que es el procesador, es una calculadora bastante cutre que realiza operaciones bastante sencillas. Lo que pasa es que realiza operaciones sencillas a tal velocidad que al final le permiten hacer cosas muy complejas, pero a base de operaciones muy sencillas realizadas muy rápidamente. Vale. Esas dos, alterna continua y en electrónica mucho la pulsante, en diferentes variantes, son los tipos principales. Luego tengo más, tengo señales en forma de diente de sierra, tengo, bueno, en el mundo de la electrónica analógica sobre todo, que todavía se emplea mucho en lo que es el campo de los sensores industriales diversos, sí que hay señales de otro tipo. Aunque cada vez más la tecnología digital va desbancando a la analógica en la electrónica. Bueno, vamos a ver continua, sí, lo veremos hacia final de curso. Vamos a ver si montamos un circuito con una fuente de alimentación de continua, una alimentación de alterna y vamos a mezclar corriente continua con un pequeño autómata, con relés en su salida a 24 voltios y luego esos relés van a alimentar unos contactores que van a ir a 230, como los que utilizamos ahora, con un circuito donde tengo ya diversos valores de tensión. O sea, un circuito donde tengamos 400 voltios para la fuerza, 230 voltios para una parte de mando en alterna y 24 para la parte principal en continua, para la parte principal de mando. ¿Alguien se os ocurre inconvenientes, ventajas? Seguro que habéis visto en la electrotecnia de la corriente alterna frente a la continua, de la continua frente a la alterna. ¿Recordáis el por qué se usa en forma de corriente alterna la electricidad? Eso lo expliqué yo también al principio, os lo habrá explicado Ana, seguro. Porque me permite el transporte. El transporte es lo que me condiciona que la corriente se utilice en ese formato de corriente alterna. Y es todo por culpa del transformador. Cuando yo tengo que transportar a mucha distancia, lo que hacemos es elevar mucho la tensión. Como el producto de tensión por intensidad es la potencia y lo que yo quiero transportar es una determinada potencia, lo que los receptores que hay en el destino necesitan consumir, si yo elevo mucho la tensión, el producto, para mantenerlo constante en un determinado valor, lo que hace es que la intensidad disminuye. Es decir, cuando elevo la tensión, la intensidad se hace más pequeña para la misma potencia. Cuando tengo una intensidad pequeña es cuando yo puedo transportar la electricidad a grandes distancias por esta misma fórmula que os puse aquí, por el efecto Joule en los cables. Mientras más intensidad tenga, más energía voy a perder en forma de calor. El cable, aunque tenga una resistencia pequeña, en muchos kilómetros de distancia, esa resistencia empieza a ser apreciable. Y lo que voy a estar es perdiendo energía en el cable. El cable se va a calentar y voy a estar perdiendo calor en el cable, energía que estoy generando, pero que no llega nunca al consumo. Se queda por el camino en el proceso de transporte. ¿Cómo reduzco esas pérdidas, esa potencia que pierdo en el cable por calor?
reduciendo la intensidad. ¿Cómo reduzco la intensidad? Elevando la tensión. Por eso necesito el transformador. El transformador es la máquina que le meto tensión pequeña en las centrales, bueno, la tensión pequeña no, porque no es tan pequeña. Generador de una central puede generar a 2000 voltios, a 6000 voltios. Meto esos 6000 voltios y saca pues 220.000, 400.000 por la salida. Valores para el transporte o para una red de distribución, si hablamos de los 200, bueno, los 220 también son de transporte en algunas redes. Luego 125.000 para red de distribución, ¿no?, de las compañías. El transformador solo funciona en corriente alterna. Un transformador no funciona en corriente continua. El transformador utiliza el principio de inducción electromagnética, que se basa en que cuando tengo un campo magnético variable, se induce una tensión, ¿no? Yo le meto una tensión por el primario. Como la tensión es alterna, tengo un campo magnético en el interior de esa máquina que está continuamente cambiando, igual que cambia la onda de tensión, y ese campo magnético variable es el que hace que aparezca en el secundario del transformador una tensión. De hecho, un transformador tiene dos circuitos eléctricos unidos por un circuito magnético, pero que no tienen contacto eléctrico entre sí. El transformador me aísla una parte de la instalación de otra, eléctricamente hablando. Si yo meto una corriente continua a la entrada de un transformador, el transformador no funciona, la tensión que me da en la salida es cero, porque necesito que la tensión esté continuamente cambiando. No sé si visteis en electrotecnia el experimento de Faraday. Tengo una bobina hueca por dentro, conectado una pequeña aguja, un galvanómetro, que cuando pasa corriente por el cable, la aguja se mueve, ¿no? Si metéis un imán dentro, en el momento en el que estáis moviendo el imán por dentro de la bobina, la aguja se mueve. Si yo meto el imán y lo dejo quieto en medio de la bobina, la aguja va a cero. Según el sentido en el que mueva el campo magnético, la aguja va para un lado o va para el otro. ¿Vale? Esa es un poco la demostración. Ese experimento es la demostración de que cuando tengo un campo magnético variable, bien porque se está moviendo, o bien porque es una corriente alterna que hace que cambie internamente esa razón de 50 hercios, va a producir o se va a inducir una tensión. ¿Vale? Es el principio de inducción electromagnética. Como los transformadores solo funcionan en corriente alterna, para poder transportar la energía a largas distancias necesito que sea en el formato de corriente alterna. ¿Vale? ¿Hay líneas de transporte en corriente continua? Sí, se han hecho experimentos en Rusia y demás. Zonas, concretamente los que hicieron en Rusia, porque tienen unas distancias bastante grandes, con valores muy, muy altos de tensión en corriente continua, pero bueno, necesitas de toda una fase de rectificación y de que, bueno, es bastante lío. Esta es una electrónica de potencia bastante grande para poder elevar la tensión y, bueno, es mucho más costoso, es menos eficiente y entonces a nivel mundial lo que se utiliza es la corriente alterna en toda la red de transporte. ¿Dónde utilizamos la continua? La continua es la corriente que triunfa en el campo de la electrónica, ¿vale? O para nosotros es muy útil también en los circuitos de mando porque trabajamos en valores de continua que son pequeños, 24 voltios. 24 voltios según el reglamento es lo que llamamos tensión de seguridad. ¿Vale? Tensión de seguridad quiere decir que incluso en condiciones de mojado yo puedo hacer un contacto con esa tensión, un contacto directo y no hay peligro para el cuerpo humano. ¿Vale? Bueno, no hay peligro, estadísticamente no hay peligro. Si yo, aunque tenga las manos mojadas, agarro un cable que esté a 24 voltios, lo más probable, con una probabilidad muy, muy alta, es que no me pase absolutamente nada. Puede que me entere, puede que note un cosquilleo, pero no voy a tener ningún tipo de daño. ¿Vale? Eso es en lo que se basa la tensión de seguridad. Es muy cómodo en circuitos de mando de automatismos utilizar 24 voltios porque los autómatas, muchos funcionan a 24 voltios, funcionan en continua, es un circuito electrónico y entonces utilizar esa tensión es cómodo. Venga, avanzamos, simbología y todo esto. Bueno, ahí tenéis dos ejemplos de circuitos, ¿no? Una base de enchufe con la lámpara o una pila, en este caso de 9 voltios, parece, con una lámpara. Los símbolos que se utilizan tanto para alterna para continua. Esto lo habíamos visto también con el polímetro, ¿no? Cuando vimos cómo medir con el polímetro, esos símbolos me van indicando dentro de los alcances del polímetro el alcance que tengo que utilizar, si es de alterna, si es de continua, el que necesite en cada caso.
siempre que tenga cualquier aparamenta, sobre todo en un circuito de mando de automatismos, tengo que mirar siempre dos cosas. La tensión y la corriente, es decir, los valores eléctricos más característicos de ese material para los cuales está pensado. Esto lo digo no tanto aquí en el taller como de cara cuando trabajéis en instalación. Revisarlo siempre, mirar, suelen tener una etiqueta en el lateral, a veces aparece en el frontal, os va a poner un valor de tensión y un valor de corriente nominal, a veces lo llama corriente térmica. Mirarlos, eso es el primer dato que tengo que mirar. ¿Por qué? Porque puedo estar poniendo un material que no es adecuado para lo que yo voy a poner. Se equivocan y en vez de darme, por ejemplo, un contactor con bobina 230 voltios, me dan un contactor con bobina 24 voltios. Son iguales, ¿eh? Os puedo enseñar, por aquí tenemos de 24 voltios. Si tú los ves así, salvo que con detalle vayas a mirar el valor, a leerlo, son idénticos o casi idénticos. Bueno, el de continua es un poquito más alto porque la bobina es un poco más grande. Pero, bueno, si te fijas, si no, ni te das cuenta. Entonces, mirar siempre ese valor, ¿vale? Mirarlo siempre. Valor de tensión y valor de corriente. Y luego lo segundo, si es alterna o es continua, el tipo de tensión para el cual se utiliza ese aparamento. Porque en instalaciones de automatismo sí es normal tener parte de continua, parte de alterna. Entonces conviene siempre que lo miréis. Vosotros os dan el material y a lo mejor lo instaláis con vuestra mejor voluntad y cuando se pone en tensión el cuadro revienta. Bueno, revienta, pues si alimenta un contactor de 24-230 se va a quemar la bobina y ¡pa! Va a pegar ahí un chispazo, un petardazo, como si hiciese un corto. ¿Vale? Y entonces vosotros como instaladores, si hicisteis ese cuadro, pues oye, os van a echar la culpa, aunque la culpa no es vuestra, ¿eh? Vosotros pedisteis el material y os vino equivocado. En los almacenes también se equivocan a veces. Una letra que bailes de una referencia de un contactor te cambia el valor de tensión de la bobina. En vez de poner una J, pongo una M y ya te cambia, en los de Schneider, ya te cambia de la bobina de 24 voltios a la bobina de 230 en alterna. Entonces siempre comprobarlo y así tenéis la seguridad de que vosotros, al menos como técnicos, no la vais a cagar, ¿no? Dicho de manera vulgar. Que lo vais a hacer bien y el error será de otro. Instrumentos de medida, también vimos cosas de aquí, los vamos a repasar muy rápidamente. Hay tres tipos principales, que son los de cuadro, como los cuadros que tenéis ahí atrás, ¿vale? Son esos que son como este de aquí, ¿no? El amperímetro que nos pone aquí, este es el típico elemento de cuadro. Una aguja puede ser una escala así que está a 90 grados, ¿no? Entre el 0 y el valor máximo hay 90 grados en ángulo de giro de la aguja. Pueden ser de 180 grados, también los hay. Los hay que tienen un rango más pequeño. Básicamente eso es lo que tienen dentro, es un galvanómetro, es una bobina que cuando lo hago circular corriente hace que esa aguja se mueva, ¿no? Por magnetismo. Son poco precisos por regla habitual. Esos que veis ahí en los cuadros de atrás. La única función que tienen en una instalación es darle al operario una referencia rápida de si todo va bien. Si el operario ve que la aguja más o menos está por la zona que tiene que estar, sobre 230 por ejemplo en el caso de una tensión, o la corriente nominal que tenga la máquina, le va a dar la pista de que todo está bien. Pero no sirven para hacer medidas precisas. Tienen precisiones que a lo mejor andan por el 15% de error, o por el 10% de error, ese tipo de elementos de cuadro. Para una medida precisa, un 10% de error es demasiado error. Vale. Luego tengo las portátiles, que no son mucho más precisas muchas veces que las de cuadro, suelen ser un poquito más, andan por un 10 o por un 5 si la herramienta esa portátil, el aparato de medida es bueno, y esos me sirven más para comprobaciones de mantenimiento, de reparación de averías, las que vais a llevar como técnicos muchas veces encima para medir. Más que el polímetro, la que vais a utilizar, sobre todo a nivel industrial, es esa, y es la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica me sirve principalmente para medir corrientes. Lo que hago es, esta parte de aquí que es una tecla, presiono con la mano, la pinza que tenéis aquí en la parte de delante se abre, abrazo el cable en el que quiero medir la corriente, suelto la pinza, se cierra y me queda el cable pasando por dentro de la pinza. Por inducción electromagnética, ese aparato es capaz de medir la corriente que está pasando por el cable. Los cables sabéis que cuando están recorridos por corriente generan un campo magnético a su alrededor, pues la pinza lo que tiene es un toroide, tiene un núcleo de material ferromagnético que es capaz de captar
ese campo magnético y traducirlo en una medida en el display que tiene. Con un circuito electrónico me lo traduce según sea más o menos campo magnético, me lo traduce en más o menos corriente, ¿vale? Porque hay cierta proporcionalidad. Hay pinzas, las pinzas amperimétricas tal cual, suelen empezar a medir a partir de los 6 amperios. Por lo tanto, pregunta bien, bueno, ¿por qué no tenemos pinza aquí, tenemos polímetro? Porque las corrientes que manejamos muchas veces la pinza no me sirve, la pinza me queda muy grande. Hay otro tipo de pinzas, que son las pinzas de fuga, que esas me miden corrientes hasta miliamperios, que para un circuito de mando, por ejemplo, de nosotros sería la pinza que utilizaríamos. Me sirve para medir corrientes y luego me mide corriente diferencial. Es decir, si yo le hago pasar la fase y el neutro, él me mide, los dos cables por dentro de la pinza, me mide la diferencia de corriente que hay entre las dos, que por regla general va a ser cero, ¿no? Por la fase y el neutro en un circuito monofásico, toda la corriente que va por la fase tiene que volver por el neutro. Cuando una pinza de fugas pongo la fase y el neutro y me mide, quiere decir que tengo una fuga, que parte de la corriente que entra por la fase no retorna por el neutro, o viceversa. ¿Vale? Si le pongo solamente el cable de tierra, pues me mediría la fuga del cable de tierra y me sirven para medir corrientes en cualquier cable también. ¿Por qué no utilizamos la pinza de fugas aquí? Porque, bueno, una pinza de fugas normal empieza a partir de 120, 150 euros y bajaron de precio una pinza de fugas, esto no hace mucho, te ponías en 400, 500 euros y, bueno, no justifica ese precio para tener cada uno una aquí y estar... Vale. Las pinzas, digo que es lo más usado en la realidad porque también me miden tensión. Tienen dos ondas como las del polímetro y puedo medir tensión también con la pinza. ¿Vale? Me sirve para las dos medidas. Luego tengo aquí un ejemplo del de laboratorio, que sería el tercer tipo, que sería, bueno, en este caso parece más un generador de ondas que un medidor, ¿no? Este exactamente... Bueno, ¿cuál es un medidor de tensión? No parece. Los de laboratorio se utilizan muchas veces para contrastar los aparatos de medida portátiles o de cuadro, ¿no? Los de laboratorio para nosotros pues no suelen, a veces se tienen en talleres para comprobar materiales que se han averiado. Si se llega a hacer alguna reparación sobre un material concreto, sobre todo electrónico, pues es muy útil tener un aparato de laboratorio para poder medir con precisión. Si no, tampoco estaría en nuestro caso justificado un aparato de laboratorio. Aquí hablamos de precisiones por debajo del 5%, un 2%, un 1%, bueno, me da un valor bastante exacto. El polímetro, que es el que nosotros utilizamos, que ya lo conocéis, muy útil pues para instalación eléctrica, cuando tengo valores de corriente no muy grandes, muy útil también para electrónica, me mide tensión, me mide corriente y me mide resistencias, ¿no? Ya lo hemos empleado, ya lo hemos explicado, aquí no me voy a extender más. Esto sí, el que todavía a día de hoy no lo tenga claro, pegarle un repaso a la ficha de la práctica cero, que ahí os dice los alcances y revisarlo, ¿vale? Porque todavía me ha pasado estas últimas semanas con alguno, de ir a echar una medida en el tablero y no sabía ni poner la rosca del polímetro, poner las ondas, ¿vale? Es la única, pensar que como electricistas tenemos la desgracia de que lo que nosotros tenemos entre manos no se ve, no tiene materialidad para poder verlo. Mecánica, muchas cosas son visibles. En nuestro caso, lo único que podemos percibir son los efectos. Y normalmente cuando percibimos los efectos de la electricidad, no suelen ser buenos en muchos casos. Si yo tengo un corto, sí que ahí la electricidad la he visto, ¿no? Veo el resplandor y oigo el ruido que produce el chispazo. Pero bueno, no es un efecto deseado. En las instalaciones, cuando tengo corrientes grandes, de todas maneras sí que los efectos se notan, ¿eh? La mejor manera de saber si un cable tiene carga en industria es agarrarlo. Bueno, no lo agarréis con muchas ganas porque podéis quemaros. Un cable industrial de etileno, propileno o polietileno reticulado puede trabajar hasta 90 grados centígrados. Si agarráis el cable y está a 90, podéis quemaros. Está cerca de los 100 grados, ¿no? Pero bueno, lo tocáis, le dais un toque con la mano. A veces con acercaros, si el cable está con mucha carga, vais a notar que el cable está caliente. Es una manera de saber que un cable tiene carga sin ningún aparato de medida. Cuando tengo circuitos con campo magnético, muchas veces se oye el zumbido. Las líneas, por ejemplo, de alta tensión. Sobre todo si hay nieblas, si está orvallando, si hay mucha contaminación,
una línea de alta tensión os acercáis y zumba, ¿no? Tiene un zumbido muy característico, continuado, que os indica que ese cable está recorrido por corriente. El campo magnético que genera va a ionizar las moléculas del aire, esas moléculas de humedad que hay por ahí, y produce al final ese efecto sonoro. Los transformadores, por ejemplo, suenan bastante también. Un transformador que está en carga tiene un zumbido bastante evidente. Y bastante, si de hecho es un zumbido que si estás sometido a él continuamente te acaba taladrando la cabeza completamente. Es bastante molesto. Vale, lo oiréis a veces los transformadores pequeños, estos que se ponían con los halógenos, hoy en día ya están desapareciendo. Pero esos a veces tumban también. Cuando están sobre todo ya más viejos, le dais a la luz y oís un ruido así, un zumbido continuo. Eso es el transformador. A lo que iba, como los efectos de la corriente, como la corriente en sí, la electricidad no la puedo percibir, o me guío por los efectos, que no siempre son observables, o tengo un aparato de medida, como este caso es el polímetro, que es el que me permite acceder y saber lo que tengo entre manos. ¿Vale? Por eso es muy útil el polímetro. Lo deberéis de tener siempre dispuesto al lado para poder ser utilizado. Aquí, ¿cómo tenemos que utilizarlo? ¿Cómo os he dicho yo que debíamos utilizarlo? Lo primero de todo, cuando acabo el cableado, antes de conectar y poner el cable de conexión a la mesa, lo que deberíamos hacer sería timbrar el cuadro. Timbrar el cuadro simplemente es poner el alcance, en este caso el de resistencia, ¿no? Continuidad, el que llamamos dentro de resistencia continuidad, que sería el símbolo este que os pone algo así, ¿no? Suele poner, es el de continuidad. Y poner también, bueno, como siempre, la de color rojo, donde os ponga la sonda de color rojo, donde pone la omega de ohmio. Y la de color negro, pues como siempre en el común. ¿Vale? Las ondas irían en esos orificios. Y voy mirando, me pongo en un potencial, por ejemplo en la borna que corresponde a ese potencial, y voy dando en todos los bornes que el esquema me ponga que tienen que estar en ese potencial. De esa manera, si yo hay algún cable que me he olvidado, automáticamente ya lo localizo. En cuanto no me pite con alguno de los bornes, sé que ese borne lo tengo desconectado. Esa es la típica comprobación que os digo que siempre hagáis cuando no tengo realimentación. Es quizás la manera más rápida de encontrar dónde está el problema, es ponerme en ese potencial y empezar a darle continuidad en todos con la otra sonda. El que no me pite, ahí me falta un cable. Entonces ya miro a ver qué cable me falta en esa zona de ahí. La comprobación del neutro, por ejemplo, también muy útil. Me pongo en uno de los puntos del neutro de la entrada del circuito y miro todos los bornes que están en el potencial del neutro, que me piten todos. Eso deberéis de hacerlo con todos los potenciales del circuito, siempre. Os va a evitar luego problemas. Vais a poder detectar si os olvidasteis algún cable. Hacerlo de verdad que es útil y os quita tiempo a la larga. Y no se tarda nada en timbrar el cuadro, es un momento. Segunda comprobación que hago con el polímetro. Ya he timbrado el cuadro, está bien. Pongo el cable, conecto a la alimentación y antes de subir el automático, miro las bornas de entrada del cable para saber si tengo tensión en la mesa. Y de tener tensión, ¿qué tensión tengo? Ya sabéis que las mesas del medio del aula muchas veces con un transformador se baja la tensión y se pone a 125. Sobre todo cuando trabajamos con trifásica, vosotros todavía no, pero hay otros grupos que utilizan el aula y a veces lo bajan para poder conectar un motor en triángulo. Los motores que tenemos son de 230 voltios. Para poder conectarlo en triángulo necesito bajar la tensión a 230 voltios. Si no, quemo el motor. Entonces hay veces que llegáis al aula, encontráis que el transformador está conectado y cuando vais a poner vuestro circuito veis que él parpadea, ¿no? El relé como que no engancha. Eso es que tengo menos tensión de la cuenta. Si yo hago la medida, ya voy a saber que no me va a funcionar. De hecho, alguno lo hace y a veces me avisáis, ¿no? Oye, el transformador que no hay tensión en la mesa bastante. Acostumbraros a usarlo de verdad, que esto es, desde el punto de vista de técnicos que vais a ser, o que en alguna manera ya sois, pues me va a quitar mucho trabajo. Es ahorrarme tiempo. Vosotros pensar que vais a cobrar cuando estéis trabajando por dos cosas. Por vuestro tiempo
y por vuestro conocimiento, ¿vale? Por el tiempo y por lo que sabéis. Entonces, el tiempo, optimizarlo. Alguien dirá, vale, entonces me voy a tirar mucho tiempo y así le cobro más. No, normalmente voy a intentar hacer las cosas lo más rápido posible, porque si yo a ese cliente se lo soluciono en media hora, la siguiente media hora voy a poder estar con otro cliente, voy a cobrar 2 veces, voy a cobrar de 2. Al final, normalmente interesa hacer las cosas con la mayor agilidad posible porque me va a permitir atender a muchos más clientes. La gente, por ejemplo, que hace mantenimientos de, no sé, de ascensores o simplemente averías en instalaciones de seguros, que es una actividad eléctrica muy típica, pues a lo mejor por la mañana tienen que hacer 4 o 5 llamadas y tienen que cubrir las 5. Si echáis mucho tiempo con una, pues no vais a conseguirlo. El polímetro es una herramienta que nos permite ahorrar tiempo, nos permite ir al grano muy rápidamente. Bueno, todo esto ya lo conocéis, esto no lo voy a repetir, que lo vimos en la unidad 0. ¿Vale? Si alguien tiene dudas todavía con el polímetro, por favor, coger la ficha y repasarlo. Preguntadme cuando estéis utilizándolo. Ahora, a continuación, cuando empecemos con el taller, hacéis esas 2 comprobaciones que os dije, timbráis los potenciales y luego hacéis la comprobación de tensión. Si no sabéis cómo hacerlo todavía, me lo preguntáis. Y os lo digo yo rápidamente, os lo repito rápidamente. ¿Vale? Pero las cosas se aprenden haciéndolas, si no lo hago no lo voy a aprender. La resistencia, la tercera magnitud en cuestión. Desde el punto de vista eléctrico, la resistencia, si os acordáis, esto os lo habrá comentado Ana muchísimo, la puedo ver desde este punto de vista, ¿no? Como la magnitud que me marca la relación entre la tensión y la intensidad. Yo a un circuito le meto lo conecto a una determinada tensión, como efecto de esa tensión, que digamos que es la causa, se produce un efecto que es que los electrones circulan por el circuito, cuando tengo un generador que es la tensión, cuando tengo un circuito cerrado, y normalmente voy a tener un receptor. Tengo circulando intensidad. ¿Cuánta intensidad voy a tener? La cantidad de intensidad que voy a tener va a depender de la resistencia que ese circuito ofrece al paso de la corriente. Puedo tener una resistencia muy elevada y por tanto voy a tener una intensidad muy pequeña, o puedo tener un circuito con muy poca resistencia y una intensidad muy grande. Dar una idea siempre, esa idea que es muy práctica también os tiene que quedar en la cabeza. Cuando tengo un receptor que lleva mucha corriente, ese receptor va a tener una resistencia muy pequeña. Por ejemplo, en el circuito de una vivienda, si tengo el horno con una protección, me parece que es de 25 la que lleva, el circuito ese de la vitrocerámica del horno de tal, y tengo otro circuito que es de tomas de corriente, o el de alumbrado, por ejemplo, que me lleva una protección de alumbrado de 16, eso me tiene que dar una idea que la resistencia que va a tener el circuito de 25 va a ser mucho más pequeña que la resistencia que va a tener el circuito de 16. De 10, perdón. ¿Por qué? Pues porque la corriente va inversamente a la resistencia. Si yo tengo mucha resistencia, la corriente es muy pequeña. Si ofrezco mucha resistencia al paso de la corriente, va a haber menos electrones que puedan pasar por unidad de tiempo. Si tengo poca resistencia, van a pasar muchos electrones. Cuando hago un corto, lo que hago es una unión con una resistencia prácticamente cero, con una resistencia muy pequeña. Por eso tengo una corriente tan grande. ¿Vale? Podríamos verlo desde un punto de vista matemático, ¿no? Si yo miro esta fórmula así, si yo tengo una resistencia muy grande, ¿qué pasa con este valor? Que este valor es más pequeño, ¿no? Y de la misma manera, si yo tengo una resistencia muy pequeña, ahí tengo un valor muy grande. ¿Sabéis lo que hacía yo hace unos años cuando tenía dudas con esto? Digo por si tenéis dudas, ¿no? Mentalmente me lío. Me lío sobre todo cuando estoy en un examen. Un examen de electrotecnia, tengo que hacer algún cálculo de esto. Hay una comprobación muy fácil que es coger la calculadora y yo en esa cuenta pongo 230, la tensión entre, voy a poner un valor muy pequeño, 0,0001, por ejemplo. Valor pequeñísimo, mucho más pequeño que 1. ¿Qué me va a dar como resultado? Si pongo 230 entre 0,0001, pues va a ser meterle 4 ceros arriba a la tensión. Salían 2.300.000 voltios. ¿Vale? Ohmios, perdón. O amperios, que estamos calculando la intensidad.
Es decir, pongo un valor muy pequeño debajo, me va a dar un valor muy grande de intensidad. Pongo una resistencia muy grande, se divide 230 entre una resistencia, por ejemplo, de 10 kiloohmios, de 10.000, pues me va a dar 0,0023 o lo que sea. ¿Vale? La realidad, tengo límites, eso no va así, ¿no? Si yo tengo un cortocircuito, por ejemplo, con una resistencia del cortocircuito de 0,1 ohmios, ¿voy a tener 2.300 amperios? Probablemente no. Vamos a ver en este tema precisamente que va a haber una serie de fenómenos que me van a reducir esa corriente de cortocircuito. Pero bueno, como orientación inicial está bien. Yo tengo dudas de cómo evoluciona la tensión y la intensidad de la resistencia. Meto una pequeña cuenta en la calculadora con unos valores muy extremos, muy altos o muy bajos, y veo que me da el resultado. De esa manera ya no tengo que razonarlo, la calculadora me lo está diciendo. ¿Vale? Es otra herramienta, no tanto para nosotros, pero para otros módulos tipo electrotina, la calculadora, si la sabéis utilizar bien, os puede ayudar a sacar de muchos aprietos. Bueno, la intensidad, concepto de intensidad. Esto es propiamente lo que es la electricidad, podríamos decir que es la intensidad. La intensidad de corriente la habíamos puesto como con esta fórmula, ¿no? Carga eléctrica partido por el tiempo. Esto es carga eléctrica. Ojo, porque esa letra la utilizamos también para el calor. La unidad que tendría sería el coulombio, ¿no? Coulombios dividido entre segundos. Coulombios son múltiplo de número de electrones. Coulombio no sé si son 6,23 por 10 a la no sé cuánto, a la 23 o a la 26. Bueno, un montón de electrones es un coulombio. La intensidad de corriente es una serie de electrones, una cantidad de electrones que pasa por un cable en la unidad de tiempo. Vale. Con esto de la corriente hay confusiones. Vale, por ejemplo, imaginaos cuando yo pongo un interruptor, conecto el interruptor y se enciende la luz. Quiere decir que como yo aprieto el interruptor y la luz se enciende instantáneamente, que han venido los electrones desde la central eléctrica a la velocidad de la luz a pasar por mi lámpara. Pues no. Lo que es instantáneo en la luz es el efecto que produce la corriente. No quiere decir que la corriente vaya a la velocidad de la luz, sino que el efecto de la corriente es instantáneo. Es instantáneo porque realmente cuando yo enciendo la luz se enciende inmediatamente porque el electrón que estaba justo en el terminal de la lámpara, en el momento en el que yo doy la luz, pasa por la lámpara justo en ese instante. Por eso para mí es inmediato, es instantáneo. Pero el electrón de la central todavía está saliendo de la central. Los electrones por el cable se desplazan a razón de unos centímetros por segundo, solamente, ¿vale? Unos centímetros por segundo. Depende de la tensión y depende de la red, pero los electrones se mueven más despacio. Lo que está pasando cuando circula corriente por un cable es que el electrón pasa por el átomo siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente, se van empujando unos a otros y van pasando, ¿no? Como estos días cuando entrabais por aquí, si alguno estuvo por Oviedo, por la calle donde está la universidad, la calle San Francisco, que entrabas por el principio y éramos todos los electrones ahí, tú empujabas y a lo mejor salía por el extremo de la universidad el que estaba en el otro lado. Pero lo que tardabas tú en llegar del principio al final, echabas una tiradina de tiempo. Los electrones pasa lo mismo, están todos en el material de los cables, en el material del receptor, y cuando yo cierro el circuito empiezan a empujarse, empiezan a moverse todos a bloque por el interior. De tal manera que el efecto de ese movimiento es instantáneo, pero los electrones no van a la velocidad de la luz por el cable, van más despacio. ¿Vale? Luego cuando apago la luz, los electrones se quedan donde se quedaron. Le da igual a un átomo de cobre que el electrón que tiene ahí le haya llegado de sabe Dios de dónde, de la central o de no, le da igual, el contener una serie de electrones alrededor, lo que habíamos visto al principio, para ser más o menos neutro, estar en un estado electrónico que le sea cómodo, pues le vale, no necesita más. ¿Vale? Bueno, no sé si todo esto se entiende, todo esto lo veréis en Electrotecnia, lo habrá explicado Anaí hasta la saciedad. Pero bueno, para que lo tengáis en mente, para que lo recordéis. Porque sí que es muy práctico y es muy útil tener en la cabeza cómo funciona la electricidad. Que es tan simple como, yo tengo una tensión, cierro el circuito, la tensión digamos que es la fuerza que hace que los electrones se muevan. Si yo cierro el circuito, los electrones se van a mover. Los electrones moviéndose por el circuito es la corriente.
Los electrones moviéndose por el circuito es la corriente. Y luego, esa cantidad de electrones que se mueven depende de un tercer parámetro que es la resistencia. Si el receptor y el circuito es más resistivo o es menos resistivo. Luego ya puedo ir metiendo más cosas, ¿no? Vale, cuando los electrones pasan por una resistencia, tengo lo que decíamos antes que es el efecto Joule y se produce calor. Luego tendremos el efecto de cuando los electrones pasan por una bobina, se genera un campo magnético y eso tiene otras implicaciones. Pero esencialmente es la ley de Ohm, de ahí parte un poco todo. Si lo tenéis claro, os va a servir para reparar un montón de averías, utilizando ese razonamiento de tensión, intensidad y corriente. Y además no hace falta que sea un conocimiento matemático del tema, es un conocimiento intuitivo, es si uno aumenta, el otro disminuye, ese tipo de razonamientos, no tanto como saber un valor concreto, porque vosotros los cálculos que vais a hacer sobre todo van a ser para una memoria técnica de una instalación, lo que os enseñará Ricardo. Tenéis una memoria y un documento oficial de industria que hay que cubrir potencia máxima, tal, pero son 4 cuentas las que hay que hacer, muy sencillas además, son siempre iguales. Si lo tenéis en un Excel, cubrís el valor y os va a dar el valor. ¿Que vais a diseñar máquinas eléctricas? Pues lo dudo. Bueno, a lo mejor alguna acaba, ¿no? Pero no suele ser la ocupación habitual. Pero sí tener esas magnitudes en la cabeza metidas muy claramente y saber cómo se relacionan entre ellas. ¿Qué pasa cuando una aumenta? Si la otra disminuye, si no, si... Bueno, el voltaje que ya lo comentamos. Podríamos resumir que el voltaje es la causa, la corriente es el efecto y la resistencia me marca esa relación entre la causa y el efecto, ¿vale? ¿Cuánto efecto voy a tener para un determinado valor de causa, ¿no? Para una determinada tensión, ¿cuánta corriente se va a producir? Depende de esa resistencia. Y otro parámetro más del que hablábamos antes, que es la frecuencia, cuando estamos en corriente alterna. O sea, ya lo vimos, ¿no? La rapidez con la que va variando la tensión. Ese valor es muy importante, tenemos la suerte de que es siempre muy constante y tenéis el típico frecuencímetro de cuadro, se suele poner, aunque bueno, una instalación, salvo que tenga una autogeneración o algo así, salvo que esté generando, la frecuencia siempre va a ser 50, a veces 51, a veces 49, pero siempre va a estar muy, muy cercana al valor que tiene que tener. Eso no suele ser problema. ¿Vale? Bueno, dice que algunos polímetros miden frecuencia aquí, el nuestro no la mide. No llega tanto. La relación entre las magnitudes, que es la ley de Ohm. Una segunda que es importante que recordéis, que es la de la potencia. Potencia es igual a tensión por intensidad. Y en corriente alterna vamos a añadirle a esa cuenta un valor que es el coseno de phi, que ese phi es el desfase que hay entre la tensión e intensidad, lo que os decía antes. Cuando la intensidad se retrasa, coge un determinado ángulo respecto a la tensión y el coseno de ese ángulo me va a determinar la potencia. Veréis en electrotecnia cómo va a haber lo que llamamos potencia activa por un lado, que tiene por unidad los vatios, que es la más útil para nosotros porque me marca lo que realmente estoy consumiendo en una instalación, pero luego voy a tener otra potencia que es la potencia reactiva, que se va a señalar también por la letra Q, se utiliza mucho. Que esta tiene por unidad el voltio amperio reactivo, VAR, la R se suele poner con minúscula, la V y la A con mayúscula, y luego otra potencia que es lo que llamamos potencia aparente. Esta es muy característica de corriente alterna y es el voltio por el amperio. Vale, la relación entre ellas la saco a partir de este triángulo. Esto trabajaréis mucho con ello en la electrotecnia, seguro, más adelante. Ese es el ángulo phi, que es el desfase entre la tensión y la intensidad. La hipotenusa de este triángulo rectángulo sería la potencia aparente, el cateto horizontal sería la P y el vertical sería la Q. Vale. Cuando yo tengo una resistencia, que es lo ideal, lo que siempre busco tener, es decir, sin corriente alterna conecto una resistencia, P va a ser exactamente igual a S y Q va a ser 0.
¿Vale? No tengo potencia reactiva con una resistencia. ¿Cuándo aparece la potencia reactiva? Con bobinas y con condensadores. Este sería el caso de una bobina. El caso de un condensador sería con el triángulo hacia abajo. Es decir, el ángulo sería en sentido contrario. Sería el triángulo para un condensador. La potencia reactiva, por tanto, de los condensadores es negativa y la de las bobinas positiva. Bueno, que os suene. Todo esto es de donde viene este coseno de aquí, que aparece en la fórmula. Vale. Normalmente la potencia que tomamos siempre como referencia es la potencia activa. La P es la que solemos manejar, los vatios. Vale. Las máquinas, de hecho, para que la potencia aparente y la activa sean iguales, lo que le ponemos son condensadores. Veréis mucho en industria baterías de condensadores, ¿cómo se llama? Corrección del factor de potencia. Se puede hacer en la propia máquina, se puede hacer de manera centralizada. Nada, cuando lo hacemos en la propia máquina es más sencillo porque entonces ya va corregido el cable que alimenta la máquina y va a comportarse la máquina en su conjunto como si fuese prácticamente una resistencia. Bueno, la medida de potencia no la vimos todavía, la veréis en electrotecnia con un batímetro. El batímetro es un aparato de medida que en su versión, por ejemplo, de cuadro, lo que tiene son 4 terminales. 2 para medir la tensión y 2 para medir la corriente. Y él saca esa relación entre tensión y corriente. Ahí tendréis cómo se conectarían. Una de las bobinas va en serie como el amperímetro y la otra va en paralelo, la que mide tensión. Aquí, si os fijáis, tenéis una que está en paralelo, que sería esta de aquí, que está al positivo, y esta de aquí está al negativo, ¿no? De la lámpara. Mientras que la otra está en serie, ¿no? Está al positivo, las dos. Por una entra y por el otro sale. Esta sería la que mide la corriente. Esta de aquí me mide la corriente y la otra es la que mide la tensión. Aquí estaría midiendo la tensión. Bueno, lo veréis en electrotecnia, tampoco vamos a volvernos locos ahora aquí con esto. Lo hay también en portátil, sí, los hay. Lo que pasa es que normalmente para la potencia, cuando vas a utilizar una herramienta portátil, utilizas el comprobador de instalaciones que te mide la potencia, pero te mide un montón de cosas más. Te viene ya con más ondas para poder medirlo en trifásica. Ya puedes hacer medidas más complejas. Este normalmente era la conexión que llevaban los de cuadro. Es como ese que tenéis ahí, cuando lo ponemos en el cuadro, se suele medir así. Ya estos se ven menos. Hoy en día en los cuadros se pone uno que es un analizador que lleva las conexiones de un batímetro y entonces con un botón puede ir alternando la medida de tensión, intensidad, potencia, te lo da todo. Esto ya digamos que es algo antiguo. Lo que pasa que, bueno, aunque es antiguo, la instalación industrial, podéis llegar y ver instalaciones que a lo mejor llevan 40, 50, 60 o más años funcionando y tienen aparamenta original de cuando empezó la instalación en perfecto funcionamiento, ¿eh? Aquí las cosas, la obsolescencia programada en este tipo de instalaciones no suele cumplirse. Por poneros un ejemplo, en la subestación de la Corredoria, hace unos años que fuimos con el colegio de visita, tenían un transformador que llevaba desde que habían conectado la subestación por primera vez sin parar, y lo habían parado por primera vez esos días. Os puedo hablar de hace 10 años. Llevaba ese transformador, se dijeron, más de 50 años funcionando día y noche sin sufrir ni una sola parada. Lo pararon, hicieron operaciones de mantenimiento, lo volvieron a conectar y enganchó perfectamente, sin un fallo. Bueno, le cambiaron el aceite, bueno, si paró de vez en cuando para un transformador, el aceite que lleva mineral hay que cambiarlo cada X tiempo, porque se degrada, ¿no? Con el funcionamiento. Igual que el aceite de un coche, ¿no? Por razones distintas, pero se degrada igual. Entonces hay que cambiarlo y tal, y sí le hacían el mantenimiento, pero digamos que estuvo en servicio y debe de seguir en servicio muchos, muchos años. Cuadros eléctricos, puede ver un cuadro eléctrico de hace 60 años y a lo mejor tiene funcionando todo perfectamente. Se ha renovado a veces parte de la paramenta interna y tal, pero ya os digo que esto aquí la obsolescencia no funciona. Estas son cosas que se han hecho, sobre todo las que se hacían antes, para que durasen para siempre. Bueno, para siempre hablamos de 50, 60, lo que sea.
Los motores es otro elemento que vais a encontrar, motores probablemente muy antiguos. De hecho, en muchas instalaciones, cuando se les quema un motor de estos antiguos, lo llevan a bobinar. ¿Por qué? Pues porque tienen una forma y están tan bien construidos que les merece la pena volver a bobinarlo. La parte mecánica, digamos, está tan bien hecha que merece la pena bobinarlo y demás. Bueno, vamos a dejarlo por ahí aquí. Mañana la retomaremos con la distribución eléctrica en baja tensión. Vale. Espera un momento. Empezamos segunda evaluación. Vamos a empezar todos por práctica 7. El que vaya más avanzado, pues más avanzado, pero como mínimo, el que no llegase, por ejemplo, a acabar las 6, vamos a empezar todos por las 7. ¿Vale? Vais a por tal y ya os doy ahora la ficha a los que no la tengáis de las 7. Que no tenemos que terminar las 6.